El día en que Costa Rica le declaró la guerra a Hitler. Porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de Costa Rica durante la Segunda Guerra Mundial y por qué le declaró la guerra a Japón y Alemania. Por supuesto, Costa Rica es un país muy pequeño y nunca ha tenido un ejército de tamaño significativo. Incluso al día de hoy, el ejército ha desaparecido por completo. Sin embargo, muchos creen que sí existe, pero se encuentra escondido del ojo público, disfrazado en todas partes y financiado por el ejército de los Estados Unidos. Incluso he llegado a escuchar personalmente de familiares de múltiples bases militares escondidas en lugares de la provincia de Guanacaste. Pero eso es otra historia. Por favor, ayúdale al canal con una donación, lo que puedas, dándole clic al botón de thanks o gracias. Y si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Costa Rica declaró la guerra al Imperio de Japón el 8 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, que luego prosiguió a Alemania e Italia el 11 de diciembre del mismo año. Si bien su apoyo a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial sería mayormente logístico y de inteligencia, mas no militar. Previamente, Costa Rica había declarado la guerra a Alemania el 23 de mayo de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, bajo la presidencia de Federico Tinoco. Aunque más como una estrategia del régimen tinoquista de congraciarse con Estados Unidos, país que no reconocía su gobierno golpista. Esfuerzo infructuoso, pues el gobierno de Woodrow Wilson siguió sin reconocer a Tinoco e impidió que Costa Rica enviara tropas a Europa o participara en conferencias de paz. Para los años 30, Costa Rica gozaba de relaciones normales con Alemania e Italia, y una nutrida comunidad de inmigrantes alemanes e italianos. Incluso existían residentes simpatizantes del nazismo alemán y del fascismo italiano en el país, siendo el más notorio quizás el del presidente León Cortés Castro, del periodo 36 al 40, quien había vivido en Alemania del Tercer Reich y estaba impresionado por la misma. Así, por ejemplo, el acorazado Schleswig-Holstein visitó el país en 1937 y sus oficiales fueron recibidos por el presidente Cortés en la Casa Amarilla o Cancillería y por la colonia alemana en el Club Alemán. Cortés también nombró al líder del NSDAP local, Max Effinger, jefe de migración, con la finalidad de controlar el ingreso de refugiados judíos al país cuando escapaban de las persecuciones antisemitas. No obstante, una vez pasado el gobierno de Cortés, la influencia fascista decayó notoriamente, en especial por la alianza del sucesor de Cortés, Rafael Ángel Calderón Guardia, del periodo 40 al 44, con el Partido Comunista Costarricense, que había sido duramente perseguido durante la administración de Cortés. Fue durante la administración de Calderón en 1941 que se declaró la guerra a Japón, Alemania e Italia tras Pearl Harbor. Calderón daría apoyo logístico a Estados Unidos, permitiendo que este país pliegue un aeródromo en la isla del Coco. El sucesor de Calderón, el presidente Teodoro Picado, hijo de inmigrante polaco, sería aún más hostil al nazismo y la colaboración costarricense en los esfuerzos bélicos se mantendría. En 1941, cuando Costa Rica aún era formalmente un país neutral, se refugiaron en el puerto de Punta Arenas dos barcos del eje, el Vela de Italia y el Eisenach de Alemania. Las presiones de la embajada británica y estadounidense convencieron al gobierno costarricense de tomar las embarcaciones, pero estas fueron incendiadas por sus tripulantes antes de ser tomadas. Los roces diplomáticos continuaron y en septiembre el Tercer Reich alemán protestó por la presencia de cónsules y embajadores costarricenses en los territorios ocupados de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Noruega.
a lo que Costa Rica respondió el 29 de septiembre con un decreto ejecutivo que retiraba las credenciales a los representantes consulares alemanes mientras estos mantuvieran su no reconocimiento de los cónsules costarricenses en los países ocupados. Tras declarada la guerra, el gobierno costarricense tomó varias medidas, como autorizar las agencias policiales y de inteligencia a investigar a los alemanes ciudadanos, italianos y japoneses residentes en el país, que permanecerán bajo vigilancia especial del Estado. Incautar toda arma, explosivo o equipo de comunicación en su posesión y cortar lazos comerciales con las potencias del eje, haciendo ilegal el exportar o importar productos a dichos países. El 2 de julio de 1942, un submarino, supuestamente alemán, torpedea al barco de vapor costarricense San Pablo en el muelle de Limón. La indignación popular no se hace esperar y los dirigentes de diversos partidos políticos, incluyendo al diputado Manuel Mora del Partido Comunista, hacen un llamado a la unidad nacional. El gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia comienza a arrestar ciudadanos alemanes e italianos y se producen saqueos a sus comercios. Costa Rica no participó de los combates. Su apoyo se limitó a deportar ciudadanos sospechosos a Estados Unidos para ser interrogados y permitir el uso de sus aguas territoriales a los mismos. Hay constancia, sin embargo, de al menos un costarricense que corresponde en el ejército de los Estados Unidos como voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Manuel Antillón, quien se enroló el 7 de noviembre de 1942 sirviendo en comunicación y recibió, entre otras, la Medalla de Buena Conducta y la Estrella de Servicio. Otro costarricense, el médico Carlos Luis Collado Martínez, participó como partisano en Italia durante la ocupación por los nazis. Collado murió junto a otros 13 partisanos en la masacre de Casaleggio di Reno el 10 de octubre de 1944, asesinado luego de ser torturado. Uno de los aspectos más polémicos de la administración Calderón sería su trato a las minorías de alemanes e italianos del país. Se reporta el arresto de familias enteras de ciudadanos inmigrantes o nacidos en el país de origen italiano, alemán y algunos pocos japoneses. Estos fueron llevados a un campo de concentración localizado al lado del entonces Aeropuerto Internacional de La Sabana, donde actualmente se ubica el Estadio Nacional, y otros tantos fueron deportados a campos de prisioneros en los Estados Unidos. Las condiciones de residencia eran deplorables. Además, se les confiscaron sus propiedades a muchos. Si bien fueron liberados al término de la guerra, las propiedades no siempre fueron devueltas. Esta fue un poco de la historia de cuando Costa Rica se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no el espectáculo de explosiones, combates y guerra que esperabas, pero es la historia. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.